La tecnología y la inteligencia artificial han venido a hacer una irrupción en lo cotidiano del trabajo y hoy en día la mayoría se pregunta cómo encaminar este futuro, de qué manera articularlo con los negocios, cómo hacer para no perder el trabajo si es que hay una verdadera amenaza por este camino, cómo actualizar las instituciones, las empresas, los gobiernos mismos. Para dialogar sobre esto, reflexionar, está con nosotros en comunicación Jonathan Rodríguez Brun, que es asesor de negocios y empresas. Bienvenido al programa. Hola Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para vos y para toda la audiencia. Jonathan, ¿cómo has vivido vos en tu trabajo cotidiano esta irrupción que hace un par de meses atrás apareció de ChatGPT y la inteligencia artificial como el boom de una nueva época y una nueva era de los negocios? Mira, yo tengo dos emprendimientos en marcha, uno el que vos decías bien, que es asesorar, acompañar a los emprendimientos a que se vayan adaptando al contexto mayormente argentino, regional, que nada, que todos sabemos que es muy cambiante y que requiere siempre estar muy capacitado y con las herramientas actualizadas para poder sobrevivir. No hay hay una tasa de mortalidad de pymes anual que es alarmante, por un lado. Por otro lado, hay una irrupción de talentos que veo todos los días que da mucha esperanza de decir, bueno, ¿qué pasa a ver, si en estas condiciones hay tantos talentos, ¿qué pasaría si habría unas mejores condiciones, ¿no? Y por otro lado, fundé en 2019 una Insurtech que vendría a ser como la parte tecnológica aplicada a seguros. Yo vengo del área seguros y, y bueno, un poco la idea es cómo agregar valor a un actor tan importante para el PBI de los países, ¿no? Porque el sector asegurador no solamente, a ver, dinamiza la economía de una manera, de una magnitud enorme, sino también nos da certezas y algunos cuidados de nuestro patrimonio y nuestra salud, que se tomó mayor dimensión en lo que pasó con la pandemia, de que nos dimos cuenta, parece, de que más allá de tener la cobertura del auto, de la moto, que son obligatorias y que me lo piden en la ruta, lo más importante y que no se cubre con plata ni se restituye es la vida. Entonces, bueno, en esos dos desafíos estoy parado hoy. Eh, Todo está transversalizado por la inteligencia artificial, esto que irrumpió de ChatGPT, que se llama como se lo denomina como el nuevo buscador de Google, donde yo puedo hacerle preguntas muy puntuales y muy específicas y me las devuelve con un nivel de exactitud en muchos casos muy buenos, en otros casos por ahí necesita mejora como toda tecnología. Pero bueno, yo creo que esto, a ver, hay algunos trabajos sí que pueden llegar a ser reemplazados y que tienen que ver con aquellos que no agregan valor, ni al cliente final ni al quien lo hace. El que ingresa datos, lo que tiene que ver con el sector de automotriz, la robótica, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra zona, la cuestión de los frigoríficos. No es para que nadie se alarme porque esto no es para mañana, pero sí tenemos que ser conscientes de que es importante adaptarnos al nuevo contexto, al nuevo presente, futuro que se va a venir y que la tecnología no es algo que se pueda frenar. La transformación digital llegó para quedarse y cada vez avanza a mayor ritmo, así que por ahí el mensaje que yo trato de dar, más allá de cualquier rubro, actividad o persona con la que esté charlando, es tratar de ayornarte a lo que se viene, de empaparte y de siempre intentar agregar valor personal, que es algo que yo creo que no hay ningún tipo de tecnología que suplante el trato personal
Y cuando digo personal, no solo el cara a cara, sino el personalizado, lo que actualmente se denomina como empatía de negocios, ¿no? Escucharte, ver dónde estás parado, cuáles son los problemas que vos tenés y tratar de brindarte soluciones en función de ese problema y no un problema general, sino a nivel personalización, a nivel usuario. Jonathan, acá mencionabas el tema de cómo es ayornarse y pienso en lo que ha sido la tecnología en los últimos, vamos a poner 10 años, por poner una franja de tiempo X. Pero en los últimos 10 años la tecnología ha venido a romper con lo que nuestros padres, nuestros abuelos tenían como costumbre y las instituciones mismas estaban preparadas para eso, las escuelas, las universidades, te preparaban para una vida, te preparaban para una profesión que una vez que salías con el título, solamente si querías perfeccionarte tenías que hacer un postítulo, un posgrado, lo que sea. Pero en el caso de eh, la profesión quedaba como estática y uno simplemente una vez que había aprendido a usar las herramientas de esa profesión, las aplicaba y tenías toda una vida hasta jubilarte. La tecnología en los últimos 10 años, como bien digo, ha venido a quebrar eso, quebró la cuestión de cómo las herramientas van modificándose constantemente, entonces por más que tengas un título, tenés que estar ayornándote a la tecnología. Y hoy vemos con la inteligencia artificial, que si bien existe desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial en tanto tal, lo que nos proponen hoy en día bajo ese nombre, bajo esa órbita, y que vino a romper otra parte más del esquema, es que eh, ha puesto en jaque el negocio en sí mismo, no solamente la herramienta de trabajo, sino el trabajo en sí. Ha cambiado quiénes son los que tienen que hacer las cosas, de qué manera encarar y encaminar las cosas. Y eso es una transformación que si no la pensamos hoy nos va a llevar puestos. Entonces, por más que uno no piense, ah, voy a perder el trabajo, decís, no, me voy a ayornar, también está en jaque el posicionamiento empresarial, cómo rearmar directamente la empresa, no solamente a un operario. Sí, y en eso es, a ver, hay dos cosas que mientras vos hablabas Se te prendía la lamparita. se me venían a la cabeza. Eh, Hay toda una discusión respecto de las universidades, respecto de las carreras y qué tipo de profesionales están preparando, si profesionales para el pasado o profesionales para el futuro. La realidad es que todavía hay un gap muy grande entre los chicos que se reciben hoy y la práctica que empiezan a hacer mañana. Y eso tiene que ver con que todavía los planes de estudios no están actualizados, no están modernizados para un mundo que cambió, se dice, entre 7 y 10 años, desde 2020 a 2022. Si eso hacemos la analogía con las empresas, hoy a mí me toca hablar con muchas empresas y a veces hay temas tabúes en el medio, ¿no? Parecería que el emprendedor más chico es el más reticente que es el que menos recursos tiene, y el emprendedor o la empresa más grande, de más jerarquía, tiene recursos y podría, no sé, armar un plan de acción de transformación digital. Y no sucede justamente así. Me ha tocado ver quien transcurre en la vida empresarial 40, 50 años, todavía sigue parado en siempre lo hicimos así. Yo lo que le digo a todos es, el mundo de hoy no es el mundo de hace, a ver, uno podría decir no son los 80, no es 2019. Tenemos que ser conscientes que pasó una montaña de sensaciones, de cosas, de hechos, ni que hablar, o sea, obviamente por la pandemia y la necesidad urgente de digitalizarnos porque, a ver, había algo puntual. Yo si quería ver a mis seres queridos tenía que saber hacer una videollamada, punto. Mayor necesidad que esa de extrañar a un ser querido y hacer todo lo posible para verlo, no hay. Entonces, hoy se armó una especie de hibridez en lo que nosotros podemos estar conectados con cualquier parte del mundo vía Meet, pero sigue
como incipiente eso, ¿no? Lo que veo es, a nivel empresario mediano y chico, la voluntad, palpan que es necesario incorporar tecnología, un plan de acción, una venta online, eh, redes sociales que son sus vidrieras, más que nada para el que hace venta de servicios, que tiene que tratar, que es un gran desafío, mostrar todo lo que yo hago para que me compren como una cuestión de confianza, ¿no? Porque el que te va a comprar un servicio, te va a contratar para un servicio, lo hace primero por confianza y después queda en el prestador de servicio devolverle esa confianza con el hecho, ¿no? Y después está la valoración del servicio, cuánto sale, bueno, digamos, podemos hablar de un montón de temas referidos a esto. Y después, a ver, lo que sí veo que hay la voluntad del emprendedor chico y mediano y hay más reticencia a las empresas más grandes. No veo demasiada voluntad de trabajo en decir, arranquemos un plan de acción. Primero, obviamente, una estrategia de digitalización de la empresa y segundo, un plan de acción. No puede haber una estrategia, una mesa de trabajo que se piense algo si después no se lleva la acción y no se cumple y no se controla. Te agrego, Entonces, Te sí, agrego algo, este programa es territorio político. A las empresas grandes, que son las que tienen cierta reticencia, se le suma otro actor importantísimo, que es el Estado. Un Estado que nos muestra un nivel de desinversiones en muchos de los aspectos, sobre todo tecnológicos. Están recién haciendo cambios, llegando con la cloaca, es decir, cosas que tendrían que estar hechas de movida, todavía no están hechas. Tenemos problemas de conectividad, que en ese caso quizás es una cuestión empresarial, pero sigue siendo un servicio público. Vos salís a la ruta y ya no tenés internet, no tenés teléfono siquiera, o sea, ni lo más básico. Es más, y lo pensaba porque estás hablando conmigo y estamos hablando por Zoom y se te entrecorta a veces la imagen, es decir, hasta tenemos un mal sistema de conectividad con la cual supuestamente nosotros tendríamos que estar trabajando las empresas, innovando en nuestra labor. Es decir, por un lado tenemos el problema de las inversiones, por otro lado tenemos el problema de la accesibilidad, no cualquiera puede, porque no en todos lados está desarrollado de la misma manera, y tenemos también este grave problema que es la falta de una infraestructura que nos permita desarrollar estas nuevas potencialidades del mundo actual. sí, no, no solo que nos falta infraestructura y que complejiza las cuestiones, sino que muchas veces son muchas trabas para como te decía al inicio, un enorme potencial emprendedor. Yo te puedo nombrar, no sé, participo en eventos donde se pichean o se cuentan sus soluciones empresas de base tecnológica para mejorar la salud, para detectar algún síntoma de cáncer de forma prematura. eh, no sé, yo estoy mucho en el área de salud, pero o sea, me tocó ver una empresa, una startup que ofrecía soluciones para mitigar lo que es la sequía, que eso achicaría en miles de millones de dólares los impactos económicos en las zonas como las nuestras, que son muy agros. Entonces, eso choca con la voluntad política del Estado y con los grandes aparatos que ha armado el Estado, que no, o sea, han armado grandes estructuras que no necesariamente se han volcado en función del emprendedor. Entonces, hoy, por ejemplo, con una buena conectividad yo estoy en una zona apartada de la ciudad, me llega máximo 25 megas. Si en mi casa hay otro dispositivo, mientras me estoy charlando con vos, se empieza a entrecortar. Vas a Capital Federal y van de 300 megas para arriba. Vuela. Entonces, hay una cuestión de federalismo, de hablar, de inversión, no solamente para ese lado. eh, y hoy la posibilidad de generar divisas está en cada rincón del país. Entonces, si nosotros a eso, o sea, nosotros lo que tenemos que pedirle ahora en época de elecciones, o sea, ya coincido con vos, hasta es obsceno prometer agua y cloacas.
o tener que hablar de una planta de tratamiento cuando tiran todo acá en la costa del Uruguay, los desechos crudos al río Uruguay. Siendo que hay secretarías de medio ambiente, está la CARU y demás, y che, ¿qué hicieron todo este tiempo? Eso obviamente lo tienen que resolver, pero también tenemos que poner arriba de la mesa que hay muchísimos emprendedores que vos debés conocer, que yo conozco varios, que hoy tienen que buscarle la vuelta para trabajar o trabajan hacia afuera exportando servicios y cuando le liquidan sus honorarios, se lo liquidan a un valor oficial que está por la mitad del valor del blue. Entonces, eso inevitablemente para cuidar el poder adquisitivo, porque aparte son trabajos bien pagos, pero trabajos que insumen mucho tiempo de trabajo, o sea, nadie te paga por algo que no es. Entonces nosotros estamos en ciudades limítrofes del Uruguay, lo mismo pasa con talentos que están del lado de la cordillera, necesariamente van, abren cuentas en Chile, abren cuentas en Uruguay, van con la familia, retiran los dólares y Tratan ahí de resguardar automáticamente lo que pueden. ganan el dólar. Sí, yo el mensaje que dejo para eso y que he escuchado de todo en época de campaña, acá no hay emprendedores malos. Yo lo que veo es que el emprendedor quiere tener, armar su equipo de trabajo, crecer, cobrar lo que corresponde, pero obviamente si uno hace todo eso en esta matriz argentina, normativa y cultural, probablemente no llegue y volvemos también hacemos referencia al inicio, probablemente su startup termine siendo un sueño frustrado porque no, o sea, los costos que tiene hoy para abrir esa startup está muy por encima de la remuneración o de la rentabilidad que le puede quedar. Coincido totalmente con vos. Hay que generar las Estamos, situaciones claras para poder facilitar este tipo de emprendedores. sí, sí. Estamos promediando la entrevista y no quiero dejar de lado lo que veníamos hablando al inicio, que tenía que ver con este temor a los avances tecnológicos y a la disrupción de la vida tal como la conocemos. ¿Qué, qué podríamos pensar o qué formas de conversar con los clientes que en tu caso tenés? eh, ¿Hay como para poder encaminarlos? ¿Conviene seguirlos instruyendo para ese lado, decirles, aprende, 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 a pesar de que en realidad tuviste tantas cosas que aprendiste y las tenés que desaprender o las tenés que directamente desechar? Porque hay cosas que yo aprendí cuando tuve que hacer la universidad, aprendí a cómo se usaban las luces de tungsteno, aprendí a cómo se usaban las barras de colores en la televisión analógica y hoy en día cuando tengo que trabajar se aplica completamente otros tipos de cosas. No aprendí en la facultad a editar ni a usar equipos de sonido y son cosas que se aplican cotidianamente. Es decir, si uno no toma esa iniciativa, también queda fuera del sistema. Sí, para ir a la sugerencia que yo doy es que, nada, como en todos los ámbitos de la vida, nunca tenemos que dejar de aprender, de estudiar, de leer. Hoy tenemos al alcance de nuestra mano, a diferencia de eso que vos hacías referencia a 10 años atrás, un poco, sí, un poco más también, no teníamos la posibilidad de tener como un commodity internet en nuestras casas o un celular en donde yo puedo googlear cualquier tema. Entonces, Tutoriales que hay a eh, mano. de todo. En YouTube, si vos querés aprender a programar, que es algo que se va a pedir y que va a ser el próximo, así como en su momento era tener la universidad, o primero el secundario, después la universidad, después tener algún idioma, va a hacer falta gente que sepa programar, porque todo va a estar desde mi punto de vista relacionado con la tecnología. Eh, pero yo creo que hay que también estar en la búsqueda constante. Dentro del área de interés donde yo me formé, o dentro del área que a mí me gustaría formarme hoy, porque puede ser que cuando vos estudiaste, cuando yo estudié, yo me recibí de contador. Creo que he hecho un balance en mi vida. Después me fui yendo para el lado de la tecnología, que siempre me gustó, y con el posgrado como que terminé
encontrando que por ahí era donde agregaba valor. Entonces yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar. No quedarnos con eso de mandatos sociales de, bueno, vos estudiaste abogado, tenés que ser abogado, porque además, por ejemplo, en este caso, nada, una pequeña reseña. Casi todos los candidatos están hablando de la industria del juicio y que lo primero que van a hacer es cortar con eso. Entonces, eso, digamos, uno tiene el abogado laboral, ¿no? Que todos estos años ha trabajado en eso, tiene que empezar a pensar un plan B por si eso sucede, porque eso es inminente que va a venir. Entonces, hoy, por ejemplo, me cuesta encontrar abogados, contadores, profesionales en general que asesoren a empresas de base tecnológica en expansión al resto de Latinoamérica. Qué papeles tienen que tener en regla, cómo se hacen balances en un país o en otro. Entonces, oportunidades hay y va a haber. Lo que tenemos que estar es despiertos, lo que tenemos que hacer es estar informados, leer y encontrar fundamentalmente el propósito, donde nosotros somos diferentes al resto y focalizarnos en eso, en esa fortaleza que va a hacer que el cliente en definitiva nos termine eligiendo. Claro, absolutamente. Además, como bien decís, se crea una incertidumbre en la vida donde, eh, bueno, vos decís, vas a tener que ir pensando en un plan B. Ese plan B, vos no pensabas que ibas a tener. Nadie te enseñó cuando eras más chico que ibas a tener que tener un plan B para la vida para la que te preparaste. Pero quizás las nuevas generaciones ya vienen sabiendo que hay que tener plan B, plan C, plan D y, y ya van a llegar preparados de otra manera. Nosotros estamos viviendo quizás la transición como generación en estas transformaciones que se están viviendo. Y para eso es que ha surgido esta charla en donde hemos podido hablar un poco, compartir experiencias y seguramente en sus casas los oyentes y la audiencia estarán también pensando y diciendo, bueno, tendré que mirar algún tutorial de algo nuevo para ver por dónde puede ir algo mejor el negocio. Gracias, Jonathan, por todo este tiempo que pudimos hablar. Bueno, gracias Alejo, un gusto como siempre. Vamos a una pausa.